las unidades de cuidados intensivos no le damos tal vez tanta relevancia o tanta importancia, pero sí son esenciales dentro del cuidado de enfermería, ¿no? Que vamos a dar en el día a día, en el hora a hora a nuestros pacientes en unidad de cuidados intensivos. Tenemos lo que es la valoración del paciente crítico y la aplicación de las escalas más usadas en las unidades, así como el protocolo de la administración de insulina, y vamos a hacer una revisión muy minuciosa en la parte de la anticoagulación y para introducirnos en el protocolo de administración de heparina, que también es esencial en nuestros pacientes cuando están en etapa crítica. Entonces vamos a dar inicio. Dentro de nuestra cuidado de enfermería están diversas intervenciones. Para nosotros llegar, por ejemplo, a anunciar un diagnóstico, debemos hacer una buena valoración. Y vamos a hacer como la valoración tradicional que nos han enseñado, tal vez en pregrado, una valoración cefalocaudal. Y parte de esta valoración es el evaluar la etapa neurológica de nuestro paciente o el sistema neurológico o cómo está el estado neurológico de nuestro paciente, ¿no? Si es que podemos conversar o preguntar a nuestro paciente, vamos a tener la oportunidad de hacer la valoración subjetiva, que es parte de nuestro famoso SOAPIE, que es parte de nuestro proceso de atención de enfermería, y estamos evaluando, por ejemplo, ahí, según nuestra teorista Marjorie Gordon, estamos evaluando lo que es autoimagen o autoconcepto del paciente. ¿Qué podemos preguntar, señor Ramírez? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué piensa de su enfermedad? O simplemente ellos nos están manifestando: siento dolor, tengo temor de estar hospitalizado, ¿cómo será y cuántos días me voy a quedar? Esas son preguntas normalmente que nuestros pacientes nos van haciendo cuando inician pues su hospitalización en estas áreas, ya sea de generales, intermedios o específicamente en unidad de cuidados intensivos, porque puede entrar así conversando, sabiendo de su enfermedad, pero a medida que van pasando las horas o minutos se deteriora ese glaso, porque obviamente está entrando a una unidad de cuidados intensivos porque su estado de salud es crítico, ¿no? Y otra de las intervenciones también que hacemos al momento de valorar es la valoración de lo que es la percepción y manejo de la salud, ¿no? Siempre preguntar: ¿usted es hipertenso? ¿Tomaba su pastilla? ¿Conoce sobre su enfermedad? ¿Sabe qué cuidados usted debe tener porque es hipertenso? ¿Cuántos días tomó la medicación o cuántos días dejó de tomar la medicación o se administró su medicamento, en este caso, por ejemplo, la insulina? ¿Se estaba aplicando su insulina o no se estaba aplicando? Entonces, parte de nuestra valoración, tanto subjetiva y objetiva, la evaluación del estado neurológico de nuestros pacientes. Y dentro de ello, en los pacientes que tal vez van a entrar, como les dije, de un estado normal a una etapa crítica, nos ayuda la escala de Glasgow. La escala de Glasgow tiene 3 parámetros fundamentales que nos ayudan a evaluar su estado neurológico del paciente, y así paralelo también se evalúa el estado pupilar. Entonces, la escala de Glasgow es un instrumento con alta sensibilidad para la valoración en pacientes con daño cerebral. Vamos a descartar, al evaluar el estado ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, vamos a estar evaluando alguna parte de lo que es la función cerebral. Ustedes pueden observar, por ejemplo, la respuesta ocular va desde un estado espontáneo, o sea, nosotros tenemos una valoración, por ejemplo, de 4, porque no necesitamos ningún estímulo y estamos abriendo los ojos de manera espontánea. Y la última valoración en cuanto a la respuesta respuesta ocular, es la ausencia de respuesta, o sea, no tenemos ninguna apertura ocular. En cuanto a la respuesta verbal, está orientado, que podríamos usar nosotros, hasta ausencia de la respuesta verbal, ¿no? Y en cuanto a la parte motora, por ejemplo, obedece órdenes simples hasta ausencia de una respuesta por múltiples factores. Pues esos son los 3 parámetros fundamentales que vamos a evaluar en la escala de Glasgow, y como dice acá, es una escala de valoración del estado de coma, ¿no? La valoración también del nivel de conciencia de nuestros pacientes.
El puntaje es en relación a la mejor respuesta obtenida. O sea, yo no puedo dudar en poner, por ejemplo, 3.5 o 2.5, no. El puntaje es bien redondo, o sea, 1, 2, 3, 4, o 1 hasta el 5, o el 1 hasta el 6. Su propósito es alertar a nosotros como enfermeros cómo va evolucionando la respuesta neurológica de nuestro paciente, ¿no? Proporciona también un lenguaje fácil, común, objetivo para mejorar la comunicación y obviamente nos da mejores resultados al momento que nosotros estamos haciendo el reporte de enfermería, ¿no? Yo podría reportar paciente de 30 y tantos años que vino con un Glasgow de 15, pero a la hora se torna confuso, el Glasgow fue deteriorándose en 12, 13 puntos, que tenía distrés respiratorio, ¿no? Y por ese motivo se decidió, como es una parte médica, proceder a la intubación. Entonces se ve pues que a las horas o a los minutos el Glasgow se va deteriorando. Y ya, obviamente, cuando ese paciente pasa de está pasando por un distrés respiratorio, o sea, podríamos evaluar a un paciente dentro del contexto de COVID que a las horas o a los minutos se deteriora el Glasgow, y pasamos a un distrés respiratorio severo, a un deterioro neurológico de ese paciente, y posiblemente va a tener que ser sedado. Ya se va a hablar de escala de gas, es otro tipo de escala, ¿no? Que lo vamos a ver también en la tarde. ¿Hay algo que me quieran decir? ¿Hay un audio? Creo que no, ¿no? Entonces, nos ayuda entonces bastante a lo que es el reporte de enfermería. Es un parámetro también muy usado tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Es esencial esta escala, ¿no? O sea, ya tiene muchísimos años, pero nos ha ayudado bastante a la valoración neurológica de nuestros pacientes. Como les comentaba, esta escala tiene 3 parámetros fundamentales. En cuanto a la apertura ocular, es uno de ellos, ¿no? Y nuestra numeración va desde 4, que es la apertura ocular espontánea, la 3, frente a órdenes verbales, ¿no? Yo le cojo al paciente que está durmiendo, le cojo, o le digo, señor Ramírez, buenos días, ahí recién abre los ojos, ahí vamos a dar el puntaje de 3. O señor Pérez también, abre los ojos, señor Pérez, cuando viene, por ejemplo, de sala de operaciones y está dormido, y vamos a tener que, perdón, que dice, quería saber cuando el paciente está con solo fentanilo y poco tiempo mencionar que va a llorar. Ángela, ahora lo vemos al momento que hacemos lo que es la valoración del RAS. Muy bien. Porque ahí dices, quería saber cuando el paciente está con solo fentanilo y poco tiempo sin midazolam, que evaluamos Glasgow. Sí, ahora termino la escala de Glasgow y empezamos con el RAS, y de ahí voy a aclarar tu pregunta, Ángela. Entonces les decía, cuánto la apertura ocular, vamos a evaluar el mayor puntaje, que es el 1, y seguido del puntaje que es el 3, por ejemplo, que es frente a órdenes verbales, el 2 frente a estímulos dolorosos, y el 1 que va a ser ausencia de respuesta. Eso entonces es como vamos evaluando la apertura ocular. ¿Qué parte, por ejemplo, del cerebro estamos haciendo la evaluación al momento que estamos viendo solo la apertura ocular? Evaluamos el funcionamiento del tallo cerebral y demuestra al evaluador que el sistema de activación reticular ha sido estimulado. Muchas veces nos ha ocurrido que nos han transferido un paciente en estado comatoso, por ejemplo, ¿no? O no despertaba sin ninguna analgesia. Supongamos se cayó o se desmayó en algún momento y nos entregan así, ¿no? Sin ningún tipo de sedación. Y lo que yo hago es ver, ¿no? Si hay apertura espontánea de los ojos, o le llamo, señor Pérez, despierte, y no despierta, entonces ahí estoy haciendo el estímulo verbal para que pueda abrir. Frente a los estímulos dolorosos, yo lo estoy cogiendo, lo estoy movilizando, y ahí recién hay apertura ocular, ahí es el puntaje de 1.
Cuando no hay ninguna respuesta, entonces ahí le vamos a poner el valor de 1. Puede decir, señor Pérez, trato de estimularlo, moverlo, no hay ninguna respuesta, ahí le damos el puntaje de 1. Entonces ahí estamos evaluando específicamente lo que es el tallo cerebral. Cuando hacemos la valoración de, por ejemplo, la respuesta verbal, la respuesta motora y específicamente la respuesta verbal, nos da unos pequeños detallitos que lo vamos a realizar ahora. Cuanto a la respuesta motora, el puntaje va de 1 hasta 6. Por ejemplo, el puntaje 6 obedece órdenes, ¿no? Señor Ramírez, levante su mano, cójase la nariz. Entonces ahí, por ejemplo, obedece órdenes. O el 5, que vamos bajando el puntaje. Señor Pérez, indíqueme dónde le duele. Señor Ramírez, indíqueme dónde le molesta, ¿no? Entonces, ahí él localiza el dolor, ubica el dolor. El 4, ¿no? Movimiento de retracción. Simplemente hay un estímulo doloroso y el paciente hace retirar, ¿no? Retirar su miembro, en este caso la mano, ¿no? Retira. Y cuando es el 3, una respuesta flexora anómala, es una flexión interna, específicamente de las muñecas, ¿no? Las manos son las que van a flexionar en la parte interna y estamos posiblemente a algún problema neurológico. Y respuesta extensora, cuando es el 2, la flexión es hacia la parte externa del organismo. Y cuando no hay ninguna respuesta, obviamente nuestro paciente está en estado de coma, ¿no? Entonces, la respuesta motora evalúa el funcionamiento del encéfalo. Muestra la capacidad del paciente para obedecer órdenes sencillas, como saque la lengua, el cual identificará qué tan adecuada es la integración de todo, o sea, las partes de su cuerpo con la orden, ¿no? Que nosotros le estamos dando. Cómo se integra el cerebro con el resto de todo su cuerpo. Para eso nos ayuda lo que es la evaluación de la respuesta motora. ¿Seguimos? En cuanto a la respuesta verbal, el puntaje mínimo es de 1 y de ahí vamos al máximo, que es el 5. El 5, por ejemplo, el paciente está orientado, sabe su nombre, sabe dónde se encuentra, le preguntamos, señor, ¿sabe qué hora es? ¿No? Aunque no ve el reloj, mirando la ventana podría decir, me parece que es la tarde, me parece que es la noche, te podría decir, pero ahí te está realmente orientado. Se me llamo Jessica Gómez, ¿no? Pues está orientado. ¿Dónde se encuentra? En el hospital. Entonces ahí va dando la respuesta verbal, ¿no? Ahora vamos a ver. Termino solo la escala de Glasgow y ahí para explicarte, Ángela, las preguntas para no dejarles pasar. En cuanto a, por ejemplo, concurso, estamos en el año 2021 y el señor nos dice, estoy en la guerra con Chile. No, y ahí yo estoy preocupada porque me dice que estoy en la guerra con Chile y no estamos realmente en la guerra con Chile, sino estamos en el año 2021. ¿No? La respuesta verbal 3, algo inapropiado, ¿no? Cuando tú le dices, señor, ¿qué está viendo acá al frente? Y tú le estás mostrando un lapicero, te dice, estoy viendo un auto. Ahí hay una respuesta inapropiada, ¿no? Sonidos incomprensibles, obviamente, gemidos, gruñidos, que no lo logramos comprender, ahí estamos evaluando una respuesta verbal. Ninguna respuesta al estímulo verbal. Llamamos, señor Ramírez, señor Ramírez, señor Ramírez, ¿me escucha? Señor Ramírez, dígame algo. No hay ninguna respuesta, entonces ahí la valoración es 1. Evalúa 2 aspectos de la función cerebral, específicamente cuando evaluamos la respuesta verbal. La comprensión o entendimiento de lo que se ha dicho, o sea, la recepción de las palabras. Es la habilidad para expresar pensamientos, la capacidad de expresar con palabra alguna idea que se quiera manifestar. Entonces, cuando nosotros preguntemos, hagamos la valoración de la respuesta verbal, tenemos que ser muy claros en lo que es nuestras preguntas. Tampoco podemos hacerle preguntas complejas, algo sencillo, ¿no? O sea, señor, ¿qué día estamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué ve? Cosas puntuales nada más que se tienen que preguntar. O sea, no va a ser un conversatorio también tan largo, sino tienen que ser cosas
¿Cuál es su nombre? ¿Dónde se encuentra? ¿Sabe qué día es? ¿O estamos de mañana, de más tarde, noche? Cosas puntuales en cuanto a la evaluación de la respuesta verbal. Y hay, como les mencionaba, unos detalles que nos dicen en cuanto a la respuesta verbal, ¿no? Dice, pedir al paciente que realice un par de movimientos diferentes, como saque la lengua, levante las cejas, muestre los dientes, alce el pulgar. Algunos sugieren, como en esta presentación, dice, no, el apretar la mano no es un buen indicador que tengamos una buena respuesta verbal. Entonces, para hacerle preguntas un poquito más que realmente nuestro paciente está conectado o está realmente dando una respuesta verbal adecuada, lo que nos pide es que hagamos este tipo de preguntas sencillas. Nos sugiere, ¿no?, cómo evaluar el glaso. Al decir saque la lengua, levante las cejas, muestre los dientes, alce el pulgar. La instrucción, por ejemplo, apriete la mano, no es recomendada para evaluar la respuesta motora, particularmente en pacientes comatosos. ¿Ves? Ahí nos dice, ¿no? La instrucción de apriete la mano no es recomendada para evaluar la respuesta motora, particularmente en pacientes comatosos. Ahí nos hace una acotación de cómo vamos a valorar la respuesta verbal. Otro de los criterios muy importantes que me parece interesante y a veces no lo consideramos, ahora que estamos viviendo, por ejemplo, en nuestro país, tiene mucha, ¿cómo se puede decir? Intervención de los extranjeros en nuestro país. O sea, vienen haitianos, vienen venezolanos, ¿no? Y podrían venir de otros países, o tal vez nuestros mismos compatriotas quechohablantes, y nosotros vamos a preguntarle, señor Ramírez, ¿qué día es? Obviamente no nos va a entender porque el señor es quechohablante, ¿no? Nuestro compañero, nuestro compatriota es quechohablante. Entonces hay que tener en cuenta el idioma también en el momento que preguntamos, la cultura de nuestro paciente, ¿no? El sentido de la vista. O sea, obviamente yo digo, señor que mira acá, le pongo mi lápiz, pero no me va a ver porque tiene el sentido de la vista dañado, ¿no? Presencia de problemas de audición. O sea, yo le puedo hablar bajito, señor Pérez, ¿cómo está? Tal vez como tiene un problema de audición en el oído derecho, en el oído izquierdo, señor Pérez, ¿cómo está? ¿Qué se siente? Ahí sí me va a escuchar porque necesita que alcemos la voz porque tiene dificultad al momento de escuchar, más que nada, ¿no? Dice que la persona se siente incómoda cuando se le hacen preguntas, se les puede pedir a los familiares a él que ellos lo hagan. Pero si viene acompañado de un familiar y nosotros le estamos haciendo el ingreso o el triaje de nuestro paciente, o puede ser un adolescente, ¿no?, de 15, 16 años, vamos a tener que decirle a la mamá o al papá o a la persona que la está acompañando cuando le preguntemos cosas básicas, o también se podría asustar, ¿no?, cuando le preguntamos cuál es tu nombre, dónde te encuentras, ¿no? Y a través del papá o de la mamá o la persona que le está acompañando, pues yo le digo, por favor, puede usted preguntar al joven, a su hijo, lo que yo le estoy comunicando, pues ahí nos puede ayudar también. Dice, en pacientes que están demasiado asustados para responder las preguntas, primero debe ser tranquilizado. Obviamente, una persona que está desesperada, nerviosa, no voy a decir, señor, un ratito, voy a evaluar su respuesta verbal, no. Obviamente está dentro de sus nervios, dentro de sus temores. Tenemos que esperar que pase su etapa de estrés y recién preguntar los datos que nos corresponden para evaluar la respuesta verbal. Y así también, por ejemplo, en los pacientes con demencia, la confusión puede ser normal. Para eso es importante en el triaje, otra vez al momento que nos transfieren al paciente, revisar esta rápida la historia y nos va a decir paciente de 60 años con demencia senil, porque en realidad la demencia senil puede empezar de manera temprana o también tardía. Para eso es importante considerar todas estas pautas o consideraciones para evaluar la respuesta verbal. A ver, creo que se corta. Esta es la valoración de Glasgow que ha sido modificada este año 2000, entre el 2019 y 2020 prácticamente, no, 2019, que incluye
o qué de innovador o qué de nuevo hay en relación, por ejemplo, a la escala que yo les he presentado. Si ustedes se dan cuenta, en apertura ocular dice, abre el estímulo 4. Tras decir o gritar una orden, 3. Tras estímulo en la punta del dedo, 2. No abre los ojos, no hay factor que interfiere, 1. Y se va a añadir lo que es no valorable, el NB, ¿no? No valorable. Está cerrado, dicen los ojos, por un factor a nivel local. A eso vamos a tener que nosotros considerar, desde la numeración del 1 al 4, vamos a considerar cerrados por un factor a nivel local. O sea, está con un parche oclusor o ha tenido una cirugía a nivel ocular o tiene algún accidente o algún trauma facial, no puedo valorar, o sea, un paciente que está con un edema, por ejemplo, palpebral, pero si está lúcido, y yo no le voy a pedir, señor, abra los ojos, y tampoco, obviamente, cuando está conversando muy conectado, pero yo estoy viendo que está edematizado los ojos, que está con su parche ocular, ahí voy a poner no valorable, o sea, cerrado por un factor a nivel local. NB, porque está edematoso, tiene edema palpebral, o tiene trauma facial, o tiene una cirugía de ojos, ahí vamos a tener que poner no valorable. En cuanto a la respuesta verbal, por ejemplo, el orientado, que es el 5, nos dice, da correctamente nombre, lugar y fecha. Confuso, no está orientado, pero se comunica coherentemente. O sea, puede decir, sí, yo me encuentro en el hospital de Estados Unidos, ¿no? Sí, realmente está en el hospital, pero no está en el hospital de Estados Unidos, entonces ahí pongo la numeración de 4. Palabras sueltas, ininteligibles, podría decir María, mi cama, perro, casa, así. Palabras inteligibles que no tienen una relación, ahí vamos a poner una valoración de 3. Solo gemidos y quejidos, ay, oh, no, a esos sonidos le voy a dar un puntaje de 2. No se oye respuesta, no hay factor que interfiera, simplemente el puntaje de 1. Acá, ¿existe factor que interfiere en la comunicación? Nuestros pacientes que están intubados, yo no le voy a poner un valor de 1, sino que voy a poner, ¿existe un factor que interfiere en la comunicación? Voy a poner el NB porque tiene tubo endotraqueal. Puedo poner el NB porque también está con traqueostomía que no le permite hablar. Y ahí es lo adicional o lo nuevo de esta escala de Glasgow a la tradicional que nosotros conocíamos, ¿no? En cuanto a la respuesta motora, obedece la orden con ambos lados, o sea, se refiere específicamente, mueve los brazos, o sea, mueve los brazos. Señor Ramírez, levanta los brazos, levanta los brazos. Entonces, obedece, dice órdenes, le ponemos el puntaje de 5. En cuanto al 5, lleva la mano por encima de la clavícula al estimularle el cuello, o sea, localiza el dolor. Yo presiono, ¿no? O sea, quiero ser más minucioso y bien pegado a la valoración de escala de Glasgow, lo que hago es estimular la parte de la clavícula o el cuello, y el señor va a coger, ¿no? Va a querer coger la parte donde yo le estoy presionando o le estoy estimulando, vamos a tener el puntaje de 5. Cuando es el puntaje de 4, dobla el brazo sobre el codo rápidamente, pero las características no son anormales. O sea, yo puedo ver que al estímulo el paciente sí levanta su mano. O sea, no vemos ni flexión interna ni flexión externa, es simplemente normal. Su manito puede mover hasta ahí, levantar hasta ahí, y ahí vamos a ver una flexión de tipo normal. Cuando es el 3, el 2, ahí vamos a ver las flexiones anormales. Por ejemplo, dobla el brazo sobre el codo. Características predominantes anormales, dobla el brazo sobre el codo. Ahí voy a tener que ver las flexiones internas. Esta flexión, ¿no? Como preguntaban, esta es la flexión que yo normalmente voy a ver. Y cuando es el 2, es una extensión del brazo, voy a tener flexión externa. Y el 1, no hay movimientos en brazos ni piernas y no hay factor que interfiera. Y finalmente tenemos el NB, que es parálisis o otro factor limitante. Los pacientes, por ejemplo, de Guillain-Barré, son pacientes que
están lúcidos, que están orientados, que están en ventilación mecánica, están con traqueostomía, que no pueden mover, pero sí tienen apertura ocular espontánea, tienen una respuesta verbal adecuada, ¿no? Pero lo que ocurre acá, su parálisis no le permite que podamos evaluar los brazos o las piernas o simplemente generar la respuesta natural. A eso se refiere con el ND. O sea, no puedo valorar porque el paciente tiene una parálisis, ¿no? Y acá tenemos también a detalle cómo podemos evaluar la respuesta ocular de manera espontánea, a la orden verbal, al dolor, sin respuesta, la respuesta verbal orientado, desorientado, las palabras inapropiadas, puede también hasta decir malas palabras, ¿no? Sonidos incomprensibles o no hay ninguna respuesta. La respuesta motora, a la orden verbal, localiza el dolor, flexión o retirada. Miren acá, vuelve a decir flexión anormal. Flexión interna es la decorticación. A ver un ratito. Si ustedes me logran ver en la imagen, o sea, si el paciente está haciendo esto, recuerden que decía que tiene que flexionar los codos un poco y llegar hasta el pecho. Entonces, si hace esta flexión, estamos hablando de una decorticación y es un daño cerebral. Y si la flexión lo hace para afuera, ¿no? O sea, externamente, es una descerebración. Y sin respuesta le damos el valor de 1 y recordemos que vamos a añadir a esto el NB en todos estos parámetros, el NB cuando no podemos evaluar porque hay una limitante en nuestros pacientes. ¿Cómo voy a evaluar esto, no? Obviamente, si mi paciente está con respuesta espontánea, está orientado, tenemos una respuesta verbal, motora, que obedece las órdenes, mi puntaje mayor va a ser 5. ¿Cómo vamos a evaluar, por ejemplo, la gravedad o la lesión cráneoencefálica? De 13 a 15 vamos a tener una lesión de tipo leve. De tipo moderado, por ejemplo, vamos a tener de 9 a 12 y de 3 a 8 grados. Y acá tenemos también, por ejemplo, por debajo de 7, estamos hablando de un paciente de coma. Y por debajo de 8, posiblemente un paciente que esté intubado, pero vamos a evaluar en todo el contexto de este paciente. Siempre la evaluación neurológica va a ir acompañada de la evaluación pupilar. El tamaño pupilar normal es de 2 milímetros y esto vamos a ver al inicio, ¿no? O sea, las pupilas están en 2 o en 3, es un estado pupilar normal. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, de una anisocoria, vamos a tener problemas en la relación entre ellos. Anisocoria son pupilas desiguales, tenemos una pupila que está posiblemente en 5 y una pupila en 3. Ahí están las medidas de las pupilas que tenemos en esta parte superior. Miosis, pupilas pequeñitas, o sea, están en 1 milímetro, ahí estamos hablando de una miosis, y la midriática, pupilas están más de 3, posiblemente estén en 4. Si nosotros evaluamos solo tamaño, tenemos pupilas mióticas, medias y midriáticas. Mióticas son las que hemos visto acá, el diámetro dice es menor de 2. Las medias, el diámetro es de 2 a 5 milímetros. Midriáticas consideran más de 5 milímetros. Y en cuanto a la relación entre ellas, podemos tener isocóricas, o sea, el mismo tamaño, anisocóricas, una grande y una chica, y las discóricas en forma irregular. O sea, no son redonditas, sino que una de ellas puede ser oval. Según la respuesta a la luz, vamos a tener pupilas reactivas y arreactivas. Voy a tener que a través de mi linterna acercar la luz a la pupila y vamos a ver, son reactivas, o sea, tienen una contracción al foco luminoso, o a reactivas que no hay ninguna respuesta a la luz, ¿no? A ver, voy a responder las preguntas un ratito del chat para que podamos seguir compartir. Vamos a ver un ratito el chat un poco para poder responderle las preguntas a ustedes que están haciendo, para no dejar pasar el tema un ratito, para que todo quede claro, ¿ya?
A lo que nos preguntaba Ángela, por ejemplo, si es tu paciente, ¿cuánto estaría de fentanilo? Cuando nosotros evaluamos la escala de Glasgow, estamos hablando de un paciente sin pedonalgia. No tienen específicamente. Lo que normalmente vamos a hacer nosotros ahí es empezar a evaluar la escala de Richard. Si tu paciente recibe solo fentanilo hasta 70 microgramos hora, lo que hacemos es evaluar también la escala de Glasgow. O sea, no necesitamos evaluar la escala de Richard en este tipo de pacientes. Tiene que ser la escala de Glasgow, ¿no? Un ratito. No puedo ver el chat. Ustedes lo ven acá, la diferencia entre la flexión normal y la extensión. O sea, como su nombre dice, ¿no? Flexión es lo que ustedes están viendo en mis manos, ¿no? O sea, yo tengo mis manitos puños y voy a ingresar para la parte interna de mi cuerpo. Ahí hablamos de flexión anormal o la famosa decórtica. En cuanto por ejemplo, al fentanilo, esperemos que haya quedado un poco claro, no puedo ver ahorita el chat, un inconveniente para ver el chat. Voy a esperar. O tal vez, por favor, aquí me está dirigiendo el Zoom, no puede leer el chat porque no tengo acceso al chat, por favor. Licenciada, disculpe, no se escuchaba una parte. Cuando estaba respondiendo las preguntas, no se escucha la respuesta. Creo que es el internet. Por favor, sí, puedes leerme el chat, por favor, porque no tengo acceso al chat. A ver. Dice, quería saber cuándo el paciente está con solo fentanilo y poco tiempo sin MDC, ¿qué le evaluamos el labor? A ver, no te entendí bien. Quería saber cuándo el paciente está con solo fentanilo y poco tiempo sin MDC, ¿qué le evaluamos a labor? Ya, eso ya Ángel la respondí, espero que hayas podido escuchar la respuesta. Te decía, si el fentanilo está más de 7 centímetros hora, ahí evalúas lo que es el RAS, pero si es menos de 7, vas a evaluar Glasgow, porque recuerda que el fentanilo lo usas solamente para el dolor, no lo usas para sedar al paciente. Cuando son dosis más de 70 microgramos hora, lo relajamos relajamos o tranquilizamos un paciente, pero ahí sí ya estamos evaluando mayor de 7, se evalúa lo que es la escala de RAS.
La otra pregunta, por favor. ¿Podrá decirme la otra pregunta, por favor? Dice, luego me ayuda con el 2 y el 3 en respuesta motor. Ya, respuesta motora ya aclaré en cuanto a la extensión y la flexión, Ángela. Ahí ya aclaré. Cuando se habla de decorticación y descerebración, decorticación es flexión interna y descerebración es la flexión externa. ¿Había creo otra pregunta? Eso es todo, licenciado. Ya, a ver, vamos a tratar de continuar porque está un poco que me falla la... Voy a dejar de compartir para volver a ingresar. A ver, en cuanto a la presentación. Entonces les comentaba que cuando estamos utilizando ya midazolam, fentanilo, estamos utilizando lo que es ¿cómo se llama? El becuronio, vamos a hablar de escala de sedación o escala de Richmond, ¿no? Ahora sí logro ver el chat. Vamos a ver. Dice, luego te ayudo con la valoración de la respuesta motora 2 y 3. Ahí ya te aclaré, Ángela, en cuanto a la descerebración y decorticación. Ahí lograste diferenciar, Ángela, por ejemplo, cuando hablamos de descerebración y decorticación, para pasar, por ejemplo, a la escala de RAS. Todo claro, Ángela, escríbelo nomás a través del chat, por favor, si está claro. Sí. Está cargando un ratito ya. Cuando hablamos de la escala de Richmond, les comentaba que nuestro paciente está con fentanilo, está con midazolam, puede estar con curonio, norcurón, o algún tipo de sedación, por ejemplo, también diazepam, incluye también la escala de Richmond, ¿no? Es una escala de pseudoanalgesia utilizada más en pacientes críticos, cuando requerimos que el paciente esté sedado para poder realizar algún tipo de procedimiento. O sea, desde lo más sencillo podríamos hablar que queremos que el paciente lo vamos a intubar y vamos a tener, el médico nos va a indicar administrar, por ejemplo, ¿no? 3 miligramos de midazolam, 50 microgramos de fentanilo, para que pueda pasar el tubo sin ninguna dificultad. Ahí tenemos el uso de fentanilo, midazolam al inicio de la intubación o al ingreso de nuestro paciente. ¿Por qué se sedan a estos pacientes? La idea es que se disminuya el consumo de oxígeno en todos los tejidos de nuestro paciente. La idea es disminuir la disminuyendo el consumo, o sea, que el paciente esté agitado, esté intranquilo, ¿no? Eso no permite que nuestro paciente pueda oxigenar de manera adecuada todos los tejidos. Para eso es importante nuestra pseudoanalgesia en nuestros pacientes. Lo bueno de esta escala de pseudoanalgesia de Richmond, disculpen que me está demorando en cargar mi computadora, pero estoy explicando lo que es la escala de RAS, ¿no? El RAS, ¿por qué se llama? Porque es una escala de sedación y agitación dada por Richmond. O sea, el estudioso que hizo esta escala es Richmond, ¿no? Entonces, él nos da la orientación de cómo vamos a evaluar. Una etapa es una sola escala que nos va a evaluar la etapa de agitación y también la etapa de sedación de nuestro paciente. Cuando hablamos de los puntos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos 5, estamos hablando que el paciente está totalmente sedado. Por ejemplo, cuando el paciente está, ya ahorita vamos a repetir, cuando el paciente
está en etapa crítica de COVID, lo que hacemos es tenerlo totalmente sedado en un RAS de -4 o -5. ¿Ya? A ver, dice Ángela, por favor, ¿podría repetir? No sé qué pasó con el audio, que no pudimos escuchar la respuesta, no sé. Ya, no hay problema. Te decía, por ejemplo, Ángela y todos los colegas que están escuchándome, ahorita sí puedo lograr poner la presentación, creo yo. Ahí está. Les decía, esta presentación, Ángela, en cuanto a la variación, o tenías dudas en cuanto a la evaluación de la respuesta motora en el puntaje de 2 y 3. 2, miren, es extensión. Su nombre dice extensión. O sea, yo, ustedes ven mis manos acá en la cámara, yo estoy haciendo la extensión para afuera. Mis manos van a estar extendidas para afuera. A eso lo vamos a llamar neurológicamente descerebración. Y cuando hay una flexión anormal, yo flexiono mis manos para adentro, tenemos el término de corticación. Esa es la diferencia entre el 2 y el 3, la flexión y la extensión, ¿no? Obviamente, si este paciente está en decorticación o descerebración, va a estar en un estado de coma posiblemente nuestro paciente. Esa es la diferencia entre el 2 y el 3. Ahora sí me escuchaste, Ángela, ¿lograste escucharme? Por favor, escribes al chat, ¿no? Ahora vamos a ver. Sí. Ahora vamos a hacer el detalle de lo que preguntabas del venezolano fentanilo. Entonces ya les estaba comentando sobre cuando usar la escala. Sí, eso está pendiente, lo del fentanilo. Ya lo comenté, pero no hay ningún inconveniente que lo vuelva a decir ahora, porque nos va a tocar lo que es la pseudoanalgesia. Sí, está en más de 7 por hora, es RAS. Sí, Ángela, eso es lo que comenté, está 7 por hora y es un RAS. Entonces, la escala de Richmond, ahora lo vamos a ver, Ángela. La escala de Richmond o la escala de RAS, la escala de agitación y sedación, nos va a dar un indicativo de cómo nuestro paciente está en 2 etapas muy importantes, ¿no? O sea, puede estar en una etapa de agitación o puede estar en una etapa de sedación. Vamos a aprovechar, les comentaba, dentro del contexto COVID, en un paciente que debe estar en una sedación muy profunda, y su porcentaje lo vamos a tener en -5. No hay ninguna respuesta al estímulo físico ni verbal. Paciente totalmente sedado, porque en etapa crítica, cuando ingresa nuestro paciente, va a entrar posiblemente a pronación y necesitamos que esté sedado totalmente. Entonces ahí vamos a empezar con un -5. Y ese momento hemos iniciado con midazolam, con fentanilo y decurón, los 3 medicamentos que te van a dar pseudoanalgesia y también bloqueo neuromuscular. Sedación muy profunda que es de 5. Cuando es -4, o sea, la sedación profunda, no responde a la voz, pero sí abre los ojos a la estimulación física. En este caso, es un paciente que ya no está pronado, lo hemos despronado y posiblemente nuestro paciente está yendo mejor y por eso lo vamos a tener en una sedación de -4. Ya empezamos a retirar de manera gradual la pseudoanalgesia, podemos tener una sedación moderada de -3. Se mueve, abre los ojos, pero no dirige la mirada. ¿Qué otro paciente puede estar a las operaciones, que ha estado sedado y que poco a poco va despertando? También le voy a considerar en RAS de niño. Demasiado inquietos, que requerimos, por ejemplo, que esté un poco más tranquilo, tenemos una sedación ligera en -2, despierta la voz con los ojos abiertos más o menos de 10 segundos, pero no está intranquilo, ¿no? El -1 está adormilado, despierta con la voz, los ojos abiertos, más de 10 segundos. Y el 0 es que está alerta y tranquilo. Les decía, esto es el -5, -3, -4, -2, -1, es la etapa de
sedación. Pasado el 0, o sea, más 1, más 2, más 3, más 4, tenemos la etapa de agitación. Una vez que se ha suspendido la sedonalgesia, vamos a tener también que nuestros pacientes pueden entrar a una etapa de agitación. En realidad, es la mayoría, ¿no? Ahora ya hay mucho avance en cuanto a la farmacología para evitar esta etapa de la agitación. ¿Pero qué podemos tener? Un paciente al inicio más 1, ansioso, inquieto, pero sin conducta violenta. Está intranquilo, pero no te está pateando, te está golpeando, ¿no? El más 2 es agitado, movimientos frecuentes, lucha con el respirador, hasta que mueve la cabeza y quiere sacar el tubo, intenta retirarse algo, es un paciente agitado. Muy agitado, intenta quitarse el tubo, los catéteres, empieza, ¿no?, a mover tal vez la cabeza, a jalar con su mano y quiere sacarse todo lo que realmente es la ciencia y además está sujetado, está intentando jalar su muñequera, está muy agitado. Y el más 4 es combativo, ansioso, violento. Un paciente que totalmente no lo podemos controlar a pesar de la sujeción. Está que patea, está que pelea, ¿no? Y obviamente lo vemos que está, por ejemplo, taquicárdico, hipertenso, polimédico. O sea, se asocia a la hemodinámica de nuestro paciente. Eso es el rasgo. Entonces, los números positivos van a ser la agitación y los números negativos van a ser la sedación cuando evaluamos la escala de Richmond. Estos niveles de sedonalgesia nos van a dar parámetros, ¿no? Cuando tenemos un rango de 1 a 4, estamos hablando de números positivos, estamos hablando de un nivel de ansiedad y agitación. Y cuando tenemos un puntaje de menos 3 a 0, estamos hablando de lo que es una sedación moderada pero consciente. Y los puntajes de menos 4 y menos 5 es una sedación profunda. Voy a responder a esta pregunta. A ver, entonces cuando Ángela nos hablaba que el paciente está más de 7 cc, o sea, quiere decir que está con 70 microgramos hora de fentanilo, sí se evalúa RAS, porque ya pasado esta dosis de fentanilo, no solamente aliviamos el dolor, sino también lo estamos tranquilizando o relajando un poco. ¿En qué literatura o dónde encuentro eso del fentanilo? Hay revisiones de guías sobre la sedonalgesia para poder encontrar verificar lo del fentanilo que te estoy comentando. Ya, ahora te voy a pasar la información porque ahora lo bueno es que con eso de la pandemia se nos ha hecho la sedonalgesia bastante más pues, accesible la información a través del internet y hay muchísimas guías para poder trabajar en cuanto a la sedonalgesia, ¿no? Cuando hablamos de fentanilo, cuando hablamos, claro, de uso de fentanilo en relación a RAS y cuando hablamos de fentanilo con uso del plasma, ¿no? A ver, las diapositivas se encuentran en evaluación ocular. ¿Qué? Disculpe, las diapositivas se encuentran en la evaluación ocular. A ver, vamos a ir a la evaluación ocular para no tener problemas y quede bien claro sobre la evaluación del plasma en lo que es la parte de evaluación ocular. ¿Ya? Vamos a ver. Acá está. El Glasgow evalúa respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta muscular. Son estos 3 parámetros principales que evalúa el Glasgow. En cuanto a la respuesta ocular, evalúa el puntaje más alto, es espontáneo, es como ahorita nosotros nos encontramos con nuestros ojos abiertos en alerta, estamos con una respuesta ocular de 4. Cuando encontramos al paciente que aparentemente está dormido o está medio, tal vez un poco confuso, y le decimos, señor Ramírez, abra los ojos, y abre los ojos recién al estímulo, o te puede decir, no quiero abrir mis ojos, pero te sigue hablando, no, o sea, no quiero abrir mis ojos. Señor Ramírez, pero abra los ojos, entonces ahí sí te habla, entonces ahí hay una orden verbal que tú le estás diciendo, señor Ramírez, abra sus ojos, y te va a abrir los ojos, ¿no? En cuanto al dolor, no tengo ninguna respuesta, ni espontánea,
ni al estímulo verbal, lo que hago es yo, por ejemplo, presionar su dedito, también cuando evaluamos el dolor profundo en la tetilla, presionar, por ejemplo, o girar un poquito la tetilla en cuanto a los varones y las damas. ¿Hay respuesta al dolor? Ahí yo estoy evaluando, ¿no? Cómo va, si realmente abre o no los ojos para tener el puntaje de 2. Y no hay ninguna respuesta, obviamente vamos a poner el puntaje de 1. Hice yo hice la exposición en cuanto a la respuesta o apertura ocular, que tenemos un parámetro que es no valorable. Hice un hincapié muy importante. Si este paciente ha sido operado de la vista, tiene edema palpebral, o tiene trauma facial, que puse los ejemplos, yo no le voy a decir que obviamente sus ojitos están dañados, luego, señor, abra los ojos. No, entonces no le voy a poner porque tiene algún tipo de trauma o lesión ocular, ¿no? A ver, yo estoy poniendo, a ver, me dicen, ahorita he tenido que regresar a la escala de Glasgow porque ya estábamos en la escala de RAS. A ver, ahorita estoy corriendo las diapositivas, Milagros, a ver, fíjate si estamos en las diapositivas. Ahorita estoy con la escala de RAS. Disculpe, bueno, no sé si seré solamente yo, pero ahorita las diapositivas solamente están en la exploración pupilar. A ver, por favor, ¿pueden decirme? Yo estoy hablando ya de la escala de RAS. A ver. Voy a, si no, salir y voy a... Estoy volviendo a compartir. A ver, ahora sí, Milagros, por favor, ayúdame. Escala de RAS. Sí, ahora sí. Ya, disculpen, Mati. Es importante que me hayas dicho. Gracias. Entonces, les comentaba que la escala de RAS íbamos a números positivos y también nos íbamos a números negativos. Los positivos nos ayudan a evaluar, como dice acá, el estado de ansiedad y excitación. Cuando estamos en una sedación moderada, estamos hablando de un rango de -3 a 0, y cuando se trata de una sedación profunda, estamos hablando de -5 y -4. La escala entonces de excitación y sedación de Richmond nos va a ayudar en la etapa crítica de nuestros pacientes. Cuando va a ser intubado, nuestro paciente al inicio se pone bolos ¿no? de midazolam, bolos de fentanilo, que nos ayudan para que pueda progresar el tratamiento del paciente. Entonces, la sedación farmacológica en pacientes sometidos a ventilación mecánica es necesaria en la unidad de cuidados intensivos desde el momento que nosotros empezamos la intubación de nuestro paciente, ¿no? A ver, vamos a ver qué preguntas tenemos acá. Cuando, recuerda, en la escala de Glasgow, Ángela, ¿qué puntaje podríamos poner si el paciente tiene trauma en la cara? El NB, no valorable. El NB, Ángela, recuerda, el NB. Estamos trabajando ya con el Glasgow modificado, que es el 2019, y cuando tiene un trauma ocular, un trauma facial, un edema palpebral, vamos a poner el NB, porque el paciente obviamente no puede respondernos, no puede abrir los ojos porque tiene una lesión ocular, ¿no? Entonces, seguimos con la escala de Richmond. Vamos a conseguir una buena sedación cuando tenemos al paciente en -4 o -5. La idea es que nos beneficie en disminuir el consumo de oxígeno a nivel de los tejidos, va a mejorar las intervenciones del equipo de salud, por ejemplo, la pronación, si estamos hablando de pacientes COVID, va a reducir la ansiedad, va a facilitar el sueño y el descanso de nuestros pacientes, ¿no? Para esto nos... A ver,
Al final voy a responder a las preguntas mejor para no interrumpir. Ángela, ¿te parece normal? Sigue haciendo las preguntas y yo al final voy a responder para poder ordenarnos un poquito. La sedación prolongada, por ejemplo, o la sobresedación puede llegar a prolongar la estancia en unidad de cuidados intensivos. Aumenta también los casos de neumonía asociada al ventilador y produce debilidad neuromuscular. ¿Qué ha ocurrido? Muchos de nuestros pacientes COVID que han estado desde lo mínimo 7 días con pseudoanalgesia hasta tal vez un mes con pseudoanalgesia han tenido distrofia muscular, han tenido la polineuropatía del paciente crítico, o sea, la flacidez muscular. Después han tenido el delirio del paciente crítico, están confusos totalmente. Esos vendrían a ser las desventajas de nuestro paciente cuando está con pseudoanalgesia prolongada. La escala de sedación-agitación nos ayuda bastante para no irnos a esos extremos, tal vez a un estado de mucha agitación o a un estado de mucha sedación. Para eso nos va a ayudar bastante esta escala de pseudoanalgesia, ¿no? Es importante conocerla porque todos los días cuando hacemos el monitoreo neurológico de nuestro paciente tenemos que estar evaluando esta escala de RASS o escala de Glasgow, dependiendo, como les digo, si es que el paciente está sedado o no está sedado, ¿no? Tenemos los números positivos y los números negativos. En paciente COVID vamos a tener posiblemente en -5 su escala de RASS, es una sedación profunda, no hay ninguna respuesta, y podemos pasar a una escala de -4, donde es una sedación ligera, ¿no? Sedación ligera, acá. Sedación muy profunda, no hay ninguna respuesta. El síndrome físico, el 4, es una sedación profunda, no responde, pero sí abre los ojos a la estimulación física. La sedación moderada, el -3, se mueve y abre los ojos a la orden, pero no dirige la mirada. El -2 es una sedación ligera, despierta con la voz, no mantiene los ojos, pero sí los mantiene abiertos entre 10 segundos, menos de 10 segundos, ¿no? El adormilado despierta con la voz, mantiene ojos abiertos más de 10 segundos. Y en la parte de la escala de ansiedad-agitación tenemos el 4, que está combativo, muy ansioso, violento, nuestro paciente. El +3, que intenta retirarse los catéteres o el tubo. El +2, está agitado, con movimientos frecuentes, lucha con el ventilador. Y el +1 está ansioso, inquieto, pero sin conducta violenta ni movimientos excesivos. Ya tenemos los rangos, ¿no? Que lo habíamos visto en la presentación anterior, de -4 a -5 es sedación profunda, y -3 a 0 es sedación moderada, pero consciente, y del 1 al 4 es una etapa de ansiedad y agitación. Ya, antes de pasar a lo que es la pseudoanalgesia, voy a responder al chat de una vez de pseudoanalgesia para pasar a nuestro siguiente monitoreo, siguiente valoración de nuestros pacientes. Tengo problemas con el chat. Por favor, ¿me puedes ayudar a leer el chat? Porque ahorita no lo puedo observar nuevamente, tengo inconvenientes de rato en rato. ¿Me sí. escucha? A ver, ¿Me escucha, licenciada? Milagros, sí, Milagros o Ángela, cualquiera, no sé quién me está pidiendo, pero no puedo ver el chat, disculpa. No, sino que hice una pregunta, entonces por eso, como para no leerle en todo caso, por eso quería preguntarle si es que me escuchaba. Sí, por favor, Ya, por lo favor. que pasa es que justamente yo tuve una paciente que se cayó de un caballo, la señora, entonces ella tenía un trauma facial. Entonces en el momento de la evaluación, obviamente para ver la escala de Glasgow tenía uno de ellos, como usted indicaba, era el tema ocular. Entonces en ella era imposible porque estaba con toda la cara vendada. Entonces, sé que para poder extubar a un paciente hay toda una serie de pasos, ¿no? Y entre esos pasos, pues tenemos que también evaluar el tema del Glasgow.
Entonces, en este caso, la señora, o sea, si le pongo no evaluable, va a tener un Glasgow, pues no sé, bajo, o a partir de cuánto podemos decir de que ya esa paciente está está bien, ¿no? Tiene un Glasgow con la que sí, pues efectivamente se le podría extubar, ¿no? Claro, muy aparte de su medio interno, que esté estabilizado y todas esas cosas. Ahí el Glasgow es de 9-10, 9-10, porque mira, si obviamos, por ejemplo, la respuesta espontánea o respuesta a la orden, al dolor sin respuesta, y vamos a poner la valoración de NB que decíamos acá, ¿no? El NB, pero si la señora te responde, dice de manera correcta su nombre, lugar y fecha, ahí tienes un puntaje de 5. Cuando evalúas la respuesta motora, obedece la orden con ambos ojos. Le vas a decir, señora Rosa, ¿no? Señora Rosa, usted siente dolor, movilice su brazo, y, a ver, indíqueme dónde le duele, le fastidia el tubo. Te está hablando normalmente, porque se supone que sí, perdón, está intubada, pero sí te obedece órdenes en cuanto a la respuesta, por ejemplo, ay, perdón, disculpa, es la respuesta verbal, ¿no? O sea, la apertura ocular ahí no vamos a tener, pero está con tubo, pero sí te obedece órdenes, hay una respuesta motora. Ahora, ¿qué podemos sustituir? ¿Qué hemos hecho en cuanto a la respuesta verbal cuando la paciente no puede observarnos o no puede respondernos? Ahí el criterio tiene que ser en conjunto con el médico, ¿no? La venda normalmente no se deja pues varios días, se supone que es una paciente en etapa crítica o que viene en el postoperatorio, de manera inmediata nosotros no vamos a extubar. Va a tener que ser a las 48 horas, 72 horas, dependiendo de la estabilidad hemodinámica que tú comentas. Las vendas le va a abrir no sé, el cirujano plástico, los oftalmólogos son los que van a evaluar y se va a observar realmente cómo están estos ojitos y tendría que ser en conjunto la evaluación. ¿Van a utilizar el Glasgow en este tipo de pacientes o qué escala vamos a tener que considerar para poder extubar al paciente? Podríamos obviar, supongamos, el Glasgow, ¿no? Porque si realmente la persona está orientada, en cuanto solamente estamos evaluando la respuesta motora. O sea, tenemos una respuesta motora de 6, pero voy a poner NB, porque está con tubo endotraqueal, NB también, porque no va a haber ninguna respuesta a nivel ocular, porque obviamente tiene lesión. Entonces, van a priorizar ¿qué otros criterios termodinámicos? No hipertensión, no hipotensión, no drogas, o sea, ni inotrópicos, ni tampoco vasodilatadores, función renal adecuada, después no fiebre, no taquicardia, no polismia, no disnea. Ahora, otro criterio muy importante que podríamos considerar es el ventilador mecánico. O sea, ya está en modo CPAP, está con volúmenes vidales mínimos, no hay ningún riesgo de estridor laríngeo a nivel de la tráquea o a nivel de la laringe. Entonces, esas cosas tienen que evaluarse en conjunto, porque si es un trauma facial y yo quiero extubarle de manera rápida, tienes que ver el riesgo-beneficio, porque si es un trauma facial, posiblemente internamente hay una inflamación también de las mucosas, de las vías aéreas. No sé cuánto va a ser de beneficio que le retires el tubo de manera más rápida. El criterio sería, por ejemplo, hacer la prueba de espacios muertos en modo CPAP, ¿no? En nuestro paciente, es un criterio para extubar. Apagas lo que es el PIP, apagas lo que es la sensibilidad y ves realmente, perdón, PIP y presión de soporte, lo apagas y ves cómo están sus virales. La señora respira muy bien, asociado a todos los criterios que ya mencioné, obvias la escala de Glasgow y estás priorizando su parte ventilatoria y hemodinámica y simplemente haces la extubación de tu paciente y en ese caso, ¿no? Porque no puedes evaluar ni la respuesta verbal ni tampoco la respuesta ocular. Porque si pones solamente la respuesta motora de 6, yo podría decir, no, el paciente está comatoso.
pero estamos hablando en contexto, en conjunto se tendría que evaluar ahí, sí es importante, Ángela, la pregunta, ¿no? Espero que tu respuesta haya sido aclarada, Ángela. Sí, sí, Miss, de verdad que sí. Me ha aclarado mucho el panorama que tenía. Me era un poquito complicado porque si tenía un Glasgow de 6 solamente porque te obedece y el otro iba el NB que usted indica y luego en apertura ocular igual, entonces se me hacía un poquito complicado. Pero sí, me ha ayudado. Gracias. Muchas gracias. Ya, muy bien, Ángel. Sí, pues en realidad, o sea, se tiene que evaluar cada paciente, cada persona, es su trabajo, nuestro trabajo es muy individual en cada uno de nosotros. ¿Qué puede ocurrir? Tenemos dos pacientes de la misma edad, por ejemplo, de 60 años, que ingresan con las mismas condiciones, aparentemente dos pacientes de COVID, ¿no? Vamos a suponer, de COVID. Pero uno de ellos es hipertenso y el otro es diabético. Ahí, por ejemplo, los dos factores de riesgo van a ser un determinante muy importante en la evolución de nuestro paciente. Este paciente que es diabético puede hacer un coma diabético, una cetoacidosis diabética, puede hacer estados de hipoglicemia, o sea, se va a complicar más, si tiene una herida, va a ser más difícil de recuperar. Ambos pacientes tienen 65 años, la misma edad, y ambos tienen COVID. Uno es hipertenso y uno es diabético. El manejo en uno va a ser muy diferente al otro. El hipertenso está con crisis hipertensiva, necesita manejo de vasodilatadores, tal vez esté estresado, ansioso, va a necesitar tal vez algún tipo de calmante para poder relajarlo, porque simplemente en su etapa que está ingresando es más el estrés y sube la presión. ¿Sabes? El manejo es individual en cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ahí hemos visto, por ejemplo, el monitoreo neurológico tanto con escala de Glasgow y de escala de RAS, y Ángela nos ha ayudado un poco a poner en contexto qué haríamos, ¿no? Si no se puede evaluar ni los ojos, ni tampoco se puede evaluar la respuesta verbal, porque obviamente está con tubo, pero tenemos otros criterios que podríamos evaluar. Hemodinámica, como les dije, respuesta al ventilador o respuesta respiratoria, función pulmonar. O sea, tenemos ciertos parámetros para evaluar que también no es determinante el Glasgow, ¿no? Tampoco en este tipo de pacientes que son casos especiales, ¿no? Igualmente, dentro de nuestra valoración en unidad de cuidados intensivos es el monitoreo cardíaco. Este es un monitor de funciones vitales donde podemos observar la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial media, la presión de arteria pulmonar, la presión venosa central y la frecuencia respiratoria. Cuando ingresan nuestros pacientes, generalmente los conectamos a un monitor electrocardiográfico, ¿no? Y tenemos estos electrodos, el RA, que es el RAI, que significa derecho superior, el RA, el RL, que es derecho inferior, el LA, la SLEM, que es izquierdo superior, el LL, que es derecho inferior, que algunos consideran el B1 o el C, que normalmente está en el cuarto espacio intercostal y zona paraesternal del lado derecho. Esa es la ubicación correcta de nuestros electrodos. Parte también, al momento que ingresan estos pacientes, y específicamente si son cardíacos, debemos de monitorizar con el electrocardiograma. Acá tenemos la posición de los electrodos de succión, como vamos a colocar al momento que ingresa. Todos nuestros pacientes, por ejemplo, como por protocolo, les tomamos un electro. Sea o no sea paciente cardíaco, como protocolo nosotros le tomamos el electrocardiograma. Entonces, al colocar los electrodos de succión, vamos a tener desde el B1 hasta el B6. El B1 va a ir en el cuarto espacio intercostal, zona paraesternal derecha, el B2 cuarto espacio intercostal, zona paraesternal izquierda, y de ahí nos vamos a pasar al B4, que es línea media clavicular, quinto espacio intercostal, y ahí nos pasamos al 6, que es línea media axilar del lado izquierdo, ¿no? Entre el 6 y el 4 vamos a colocar el 5, y entre el 4 y el 2 vamos a colocar el B
nos va a dar nuestras gráficas en el electrocardiograma. Y cuando hacemos los electrodos periféricos, colocamos los electrodos periféricos, tenemos el RA, que es el brazo derecho, ¿va? El RL, que va en la pierna derecha, el LA, que va en el brazo izquierdo, y el LL, que va en la pierna izquierda. Supongamos que este paciente tiene una amputación, tiene que ser lo más cerca a, por ejemplo, a la zona izquierda o derecha, dependiendo de dónde tenga la amputación, para poder fijar este electrodo periférico y tomar el electrocardiograma, ¿no? Para eso nos sirve tomar el electroquímico para determinar si es que ese paciente es cardíaco. Vamos a tener que tomar, dependiendo de las rutinas que ustedes tienen en sus unidades, tal vez un electrocardiograma de manera continua, o sea, una al día como mínimo, o para la evaluación del cardiólogo. Por ejemplo, dentro del monitoreo hemodinámico también tenemos la medición de la presión arterial media. La mayoría de nuestros pacientes que entran a la UCI COVID o entran a la unidad de cuidados intensivos, se les va a colocar una línea arterial. Esto es una onda, por ejemplo, de una presión arterial media. Tenemos la apertura de la válvula aórtica, este punto donde está la X, una expansión o expulsión de la sangre de esta válvula aórtica, que es como una onda bien pronunciada, que es la eyección de la válvula aórtica. Cuando termina la sístole de la válvula aórtica, vamos a tener cierre de la válvula aórtica, la famosa onda dicrótica, y cuando ya está totalmente cerrada, vamos a tener la etapa de la diástole, pero solo de la válvula aórtica. Cuando veamos una onda de presión arterial media, estamos hablando de una onda o un trabajo de la válvula aórtica específicamente, ¿no? El monitoreo también lo podemos hacer con equipos de avanzada, por ejemplo, este es un sistema FlowTrack que nos da, por ejemplo, valores ya más avanzados, como el índice cardíaco, la variabilidad de volumen sistólico, índice de volumen sistólico, la saturación venosa, la presión arterial media, la PVC, el gasto cardíaco. Entonces, todos estos parámetros también lo podemos ver simplemente a través de una línea arterial. Pero este sistema sí tiene su equipo propio, su set de monitoreo propio para poder monitorizar, ¿no? Necesitamos solo una línea arterial y se coloca todo su set de monitoreo a esa línea arterial para poder hacer el monitoreo del gasto cardíaco a través de este sistema que se llama FlowTrack, ¿no? Otro de los se puede decir actores principales durante toda esta pandemia, y todos hemos tenido o tenemos actualmente un saturador en casa, ha sido monitorizar lo que es la parte respiratoria a través de un saturómetro, ¿no? Tanto la frecuencia respiratoria como la saturación de oxígeno. Entonces, este saturador nos ha ayudado bastante a determinar si nuestro paciente está en hipoxemia, en hipoxia, o realmente está saturando de manera adecuada. La valoración respiratoria se va a asociar si tenemos también disnea, fatiga, taquipnea, ortopnia, ¿no? El paciente también puede estar con escalofríos o con hipertermia. O sea, todo es el trabajo de enfermería es en conjunto. Nosotros no solamente nos centramos, solo voy a evaluar glasma, solo voy a evaluar RAS, solo voy a controlar la presión arterial. No, nuestro trabajo es en conjunto. Por eso es importante. Miro la saturación, valoro la frecuencia respiratoria y observo cómo está la mecánica respiratoria de nuestro paciente. Cuando ya está el tubo endotraqueal nuestro paciente, como podemos ver en la imagen, vamos a tener el corrugado, por ejemplo, que va conectado a nuestra zona de circuito cerrado, nuestro condensador y el capnógrafo. La capnografía, por ejemplo, nos ayuda bastante en este tiempo en el manejo de paciente crítico para ver lo que es la acidosis de tipo respiratorio. Cuando vemos este valor, supongamos de 35 acá en nuestro paciente, con la gasometría arterial la diferencia es entre 3 a 5 milímetros de mercurio. No es mucho la diferencia. Entonces, un capnógrafo, si no tenemos
acceso a la gasometría de manera continua, el capnógrafo nos va a ayudar bastante a poder monitorizar la acidosis de tipo respiratorio. Podemos evaluar a través de ello la hipocapnia o la hipercapnia. Entonces, la capnografía es la medida del dióxido de carbono en la vía aérea de un paciente durante su ciclo respiratorio, es decir, la medición de la presión parcial de CO2 en el aire expirado. Cuando yo tengo estas ondas de tipo cuadrado, inicia lo que es toda esta onda más elevada, es la expiración, toditita esta onda cuadrada. Y estas ondas planas son la inspiración. Estas ondas cuadradas son las que vamos a captar a través del capnógrafo. Supongamos, ha puesto el médico un tubo endotraqueal y no se escucha tan bien en los pulmones, si es que está o está bien posicionado ese tubo, o estamos dudando que no está en la vía aérea, colocamos el capnógrafo, como ven acá en la imagen se coloca, y simplemente si no hay onda, o sea, se ve una línea plana, el tubo endotraqueal no está en vía aérea. Pero si vemos las ondas cuadradas, el tubo endotraqueal sí está en vía aérea. Como es el capnógrafo, evalúa el CO2 exhalado o el famoso dióxido de carbono exhalado en estos pacientes, entonces sí se debe ver este tipo de ondas. Otro detalle muy importante, va a ir tubo endotraqueal, circuito cerrado, corrugado, condensador y capnógrafo. Nunca se pone por delante del humidificador o condensador porque se te va a contaminar, se te va a llenar de agua y no te va a dar valores reales. Paciente COVID, se obvia ese corrugado, se pone de frente, circuito cerrado, de frente, el condensador, humidificador y seguido pues del capnógrafo y rama exhalatoria del tubo, del ventilador, ¿no? Para eso nos sirve la capnografía. Una vez que hemos estabilizado al paciente, o sea, ya le pusieron la línea arterial, le tenemos como el EKG, le hemos valorado el Glasgow o el RAS, dependiendo de su estado de salud, hemos colocado el capnógrafo, nos vamos a dar un tiempo pequeño para también hacer la monitorización respiratoria a través de la auscultación. Recordemos siempre auscultar primero ápices y después bases, tanto si es que se puede auscultar en la parte anterior como en la parte posterior del tórax, ¿no? Eso es lo más importante. También observamos mecánica de nuestro paciente. Vemos que el paciente está con taquimia, bradimia, hiperventilando, está con respiración de Cheyne-Stokes o Kussmaul o tenemos un atrapamiento aéreo. Todos esos detalles es importante que nosotros lo valoremos para poder informar al médico. Hay veces que los médicos, por su mismo trabajo, la misma carga de pacientes que tienen, o se obvia un poco la ocultación también, ¿no? Pero si nosotros tenemos un poco más de tiempo, tratemos de ocultar, porque la ocultación también nos ayuda a descartar sonidos agregados. Puede encontrar crépitos, o sea, mi paciente está muy congestionado, tiene mucho volumen y por ese motivo yo voy a encontrar crépitos. Es importante entonces descartar la presencia de sonidos agregados. ¿Qué puedo tener otros sonidos? Puedo tener roncantes que van a indicar que el paciente está con secreciones y necesita silencio. Otro sonido agregado, puedo tener sibilantes, que el paciente va a requerir tal vez algún tipo de inhalador, o simplemente el manejo con los broncodilatadores de tipo endovenoso, ¿no? Para eso es importante la auscultación de nuestros pacientes. Así como hacemos la monitorización o la valoración respiratoria, también vamos a tener la valoración de la función renal. Nosotros debemos de tener en las unidades, en las primeras horas, en las que nuestro paciente va a tener, por ejemplo, lo ideal es que haga un balance positivo. Puede venir deshidratado y la idea es que nosotros repongamos todos los volúmenes y podemos irnos pasarnos de volumen y tener un balance positivo. Si estamos hablando de un contexto de paciente COVID, la idea es que nuestro balance esté neutro o sea negativo. No debemos de pasarnos de volúmenes porque un paciente en etapa crítica de COVID ya viene con un edema pulmonar. Y si aumentamos más volumen, vamos a aumentar lo que es el edema pulmonar en este tipo de pacientes. Entonces hay que tener en consideración eso
de que no debemos de pasarnos de un balance positivo, tratar de mantener neutro o negativo en pacientes COVID. Espero que orine de 0,5 a 1 ml por kilogramo de peso por hora. Si pesa 80 kilos, debe tener entre 40 centímetros a 80 ml por hora de diuresis. Debemos hacer el registro estricto de nuestros ingresos y también de nuestros egresos. Debemos vigilar el estado de hidratación, el monitoreo de la presión venosa central y la presión arterial media, de observar signos de sobrecarga como crépitos, edema. Hay que estar observando este tipo de, se puede decir, este tipo de problemas que podemos encontrar en este paciente cuando hacemos la valoración renal, ¿no? Y obviamente debemos de tener unos buenos accesos venosos para hacer la reposición de volumen en este tipo de pacientes. Se debe colocar también una sonda Foley desde el ingreso a nuestro paciente, así como se colocó la línea arterial, el catéter venoso central, el monitorizado, ya fue intubado. Requerimos que también el paciente tenga una sonda vesical y que estemos controlando a horario nuestra orina para poder observar cómo vamos en los débitos urinarios. O sea, yo voy informando al médico según esto, ¿no? Mi paciente pesa 80 kilos, por si acaso está orinando, doctor, mi paciente solamente 20 centímetros por hora, 10 centímetros por hora, eso es importante informar. O tal vez se ha ido tal vez a poliuria, está orinando 200, 300, ¿no? Entonces tenga un problema de hiperglicemia que está generando la pérdida de mucho volumen, ¿no? Hay que tener en consideración tanto lo poco de orina como lo mucho de orina se tiene que informar. Obviamente, si le ponemos puesto diurético, va a orinar bastante, ¿no? El balance hídrico se pone a detalle todo lo que es nuestros ingresos. Por ejemplo, si podría tomar algo por vía oral, se debe considerar la medicación que pasamos por sonda nasogástrica, por sonda nasoyeyunal, la dieta que se pasa también por esta sonda se tiene que poner a oral. Si estamos pasando agua libre, algún tipo de hidratación, control fisiológico, destroza, medicamentos endovenosos, medicamentos por sonda o vía oral, las soluciones hiperosmolares, transfusiones. Por ejemplo, en mi institución, las transfusiones que se consideran son plasma, plaquetas, frío precipitado, son los únicos que se consideran en el balance hídrico. No consideramos paquete globular porque lo consideramos que es este volumen corpuscular que no entra dentro de la bulimia o dentro de nuestro balance hídrico de nuestro paciente, ¿no? Cuando tenemos una línea arterial, una presión venosa central o un catéter de gasto cardíaco, estamos trabajando con bolsas perfusoras que están infundiendo más o menos 3 centímetros de suero fisiológico por hora y se considera también dentro del balance. Igualmente el agua de oxidación consideramos dentro de los ingresos y los egresos es más fácil determinar, ¿no? Diuresis, vómitos, ácido gástrico, secreciones, deposiciones, algunos drenajes, pérdidas insensibles y vamos a sacar la suma o la resta de lo que es, primero vamos a sumar y vamos a restar lo que es los ingresos y los egresos y vamos a tener un balance de vida, ¿no? Esto es parte de nuestra evaluación renal. En cuanto a la valoración gastrointestinal, nosotros tenemos que estar observando, palpando y auscultando el abdomen de nuestro paciente. Al observar, ¿qué puedo encontrar? Por ejemplo, a nivel umbilical, puedo observar una pequeña masa, que puede ser una hernia, una tumoración, puedo tener una distensión abdominal, o sea, un abdomen grande, distendido, ¿no? Eso lo vamos a ver al momento que estamos observando, que estamos haciendo, por ejemplo, la atención de nuestro paciente, brindándole los cuidados básicos o protección de piel, la movilización de nuestro paciente, y ahí aprovechamos de hacer la valoración gastrointestinal. La palpación. Tratamos de presionar el abdomen para poder observar, por ejemplo, algún gesto de dolor en nuestro paciente. O tal vez estamos palpando esa masa, esa tumoración, esa hernia, y también tiene que estar registrado e informado a la parte médica para que pueda tomar las medidas que corresponden, ¿no?
Y auscultar, obviamente, si tenemos un abdomen distendido, tal vez vamos a tener los ruidos hidroaéreos disminuidos. O tal vez también va a estar en un abdomen atípico y él va a requerir la evacuación de este volumen y exceso que tiene a nivel abdominal en nuestro paciente. Para eso es importante nuestra valoración gastrointestinal. Ingresa el paciente, otra de las vías invasivas donde nosotros vamos a prestar la atención y colocar es la sonda nasogástrica. Una vez que hemos colocado la sonda nasogástrica, se tiene que aspirar, o sea, valorar el vaciamiento gástrico, ver si tiene residuo gástrico. Si este residuo gástrico es alto, debemos de colocarle a una bolsa colectora para que pueda drenar. Obviamente, si el abdomen está distendido tal vez por gases, igualmente colocar la sonda y dejar la gravedad para que realmente elimine todos esos gases que tiene a nivel abdominal. Si es que no tuviera ningún problema, o sea, no tenemos residuo gástrico, no hay ningún problema en la distensión abdominal, se inicia la dieta dentro de las 24 a 48 horas de ingreso. Estamos hablando de un paciente en etapa crítica y voy a iniciar entre 25 a 30 cc por hora de lo que es la alimentación por sonda nasogástrica, ¿no? La parte de valoración periférica igualmente es muy importante. En nuestros pacientes COVID hemos tenido ahora últimamente el caso de un señor que vino con una... Solo era aparentemente que estaba oscuro su dedito pulgar del pie derecho, ¿no? Pero esta cianosis, o sea, de ese primer dedo ha ido progresando a todos los dedos y así sucesivamente hasta necrosarse de todo el pie y ha tenido que ser amputado y la amputación ha tenido que ser subterránea. Todo por una tromboembolia a nivel periférico, o sea, es una insuficiencia venosa de tipo periférico. ¿Quién determina, o sea, quién ayuda, por ejemplo, a la detección, a la evaluación de este paciente? Es la enfermera. Nosotros vemos al ingreso, ¿no? Ingresó con un dedito pulgar del pie oscuro y de ahí ha ido progresando las horas, entonces se va informando al médico cómo va estos cuidados circulatorios que normalmente hacemos nosotros continuamente, ¿no? Vamos a valorar entonces la circulación periférica, evaluando lo que es el llenado capilar y también palpando lo que es la temperatura. Obviamente, si nosotros cogemos el pie derecho y el pie izquierdo, va a haber la diferencia de temperatura. O sea, va a haber el llenado capilar va a estar prolongado y va a haber signos de tipo perfusión. Tal vez todavía no progresa a las piernas, pero sí lo podemos observar en las manos, que ya viene con una mano cianótica, fría, llenado capilar prolongado. Y esos detalles también tienen que estar anotados en nuestros registros de enfermería. Igualmente, si ya viene congestionado, edematoso, igualmente nosotros tenemos que registrar en nuestras notas, ¿no? Los pulsos periféricos es importante también estar valorando específicamente los pulsos perios, porque ellos nos van a ver cómo va la circulación a nivel periférico. Para eso nos sirve lo que es los cuidados circulatorios en cuanto a la insuficiencia arterial y también los cuidados circulatorios en cuanto a la insuficiencia venosa. Dentro del ingreso o todo el paquete tal vez que nosotros hacemos de actividades al momento que ingresa a nuestra unidad, nuestro paciente, es tomar todos los exámenes de laboratorio. Una gasometría, tenemos glucotest para ver con cuántos glucos ingresando, los cultivos, hemocultivo, urocultivo, si ya se puso el tubo endotraqueal, aspirado de secreciones bronquiales. Tomamos todas las muestras de laboratorio, hemograma, perfil de coagulación, glucosiltrofonina, ahora PCR, hidrogeno, panel cardíaco, perfil de coagulación, perfil lipídico, se toma todas las muestras en general en el momento que nosotros estamos haciendo el ingreso de nuestros pacientes. Entonces sí es importante. De manera, por ejemplo, empírica, se inicia los antibióticos y los cultivos van a determinar un papel muy importante en los 3 días o en el 4º día del paciente que está hospitalizado, porque tenemos los hemocultivos basales y estos van a servir para que puedan rotar los antibióticos, porque de manera empírica también se puede iniciar con, no sé,
con imipenem, lo más sencillo también, ¿no? Imipenem. Pero sale un tipo de bacteria y va a tener que rotar a miropenin, a linezolid o a un tipo de antibiótico mayor de cuarta generación, dependiendo de los resultados del cultivo también, ¿no? Igualmente, el hemograma, la hemoglobina es muy importante, cuánto tenemos de hemoglobina, porque si tenemos un paciente anémico y está desaturando, obviamente nunca va a mejorar la saturación si no reponemos los glóbulos rojos. O sea, yo puedo intubar, tener el mejor modo ventilatorio, tener los mejores equipos a nivel de monitoreo, pero si no mejoro la anemia, va a ser en vano todo mi trabajo, ¿no? O sea, se tiene que solucionar la anemia. Si el paciente está entrando en falla renal, está con urea y creatinina alta, entonces el médico también tiene que determinar si se va a iniciar con diuréticos o tal vez con asistencia de hemodiálisis en la etapa crítica. Para eso sirve todo este tipo de exámenes de laboratorio. Glucosa, ¿no? O sea, una hiperglicemia o una hipoglicemia que no lo manejemos, igualmente va a ser un factor determinante para poder seguir qué cuidados vamos a tener en el momento de la administración, por ejemplo, de insulina, ¿no? Al inicio podemos poner la insulina en la escala móvil y como sigue la hiperglicemia, persiste mayor de 200, vamos a tener que iniciar la infusión de insulina. Entonces, para eso nos sirve todos estos tipos de exámenes, igualmente la gasometría juega un rol muy importante, porque vamos a determinar realmente ese paciente de COVID o realmente ese paciente, por ejemplo, que viene de la operación, de un tipo de cirugía grande, está en una etapa de acidosis o alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica, y necesitamos que se tomen las medidas frente a eso, ¿no? Si es un paciente que está chocado de un accidente de tránsito, por ejemplo, obviamente ha perdido volumen, en este caso hemoglobina, plasma, plaquetas, y el lactato que va a salir en la gasometría va a salir alto y va a requerir, por ejemplo, un primero manejo de volumen. De ahí reposición de los componentes sanguíneos, puede ser glóbulos rojos, puede ser plaquetas, plasma, fríos precipitados, según la necesidad, según los resultados, por ejemplo, del perfil de población, o simplemente, si no tenemos los resultados y obviamente aquí sangra nuestro paciente, se tiene que administrar lo que es componentes, plaquetas o fríos precipitados, ¿no? Va a depender también de la evaluación clínica muy necesaria. Hasta ahí tenemos, por ejemplo, la valoración neurológica, tenemos la valoración cardíaca, la valoración respiratoria, la valoración periférica, la valoración renal y lo que podríamos llamar, por ejemplo, en estas tomas de muestras, lo que es misceláneos, ¿no? Y ahora vamos a ver la valoración de riesgos, ¿no? Al momento que ingresa nuestro paciente, voy a retroceder un ratito, vamos a tener que valorar nuestros riesgos con nuestro paciente. Y uno de los riesgos que vamos a evaluar es el estado de piel. Esta escala de Norton es la que usamos nosotros habitualmente en el servicio, pero ustedes pueden buscar la escala que realmente la usan en su institución, o buscar una escala que se adapte para detectar las lesiones de piel, ¿no? Ya vamos a hablar de las, ya no se llama úlceras por presión, sino se llama lesiones por presión con los nuevos términos que tenemos sobre prevención de lesiones de piel, ¿no? Vamos a evaluar igualmente 5 parámetros: el estado físico general de nuestro paciente, el estado mental, la actividad, la movilidad y la incontinencia. A menor puntaje vamos a tener mayor riesgo y a mayor puntaje vamos a tener menos riesgo. Si estamos hablando del estado físico general del paciente que es regular, vamos a tener un puntaje de 2. Si el estado mental de nuestro paciente es confuso, podemos ponerle un puntaje de 2. Si está totalmente encamado nuestro paciente, es el puntaje de 1. No se mueve para nada, puntaje de 1, con la movilidad en deterioro. Si tiene incontinencia, tanto fecal como urinaria, también vamos a tener un puntaje de 1. Entonces, su escala puede estar 2, 4, 5, 6, 7. Entonces, cuando tenemos 7 de puntaje, el riesgo es muy alto de lesión por presión en este tipo de pacientes. ¿Qué vamos a considerar también dentro de nuestra escala?
cómo está nuestro paciente en lo que es por ejemplo, el estado neurológico, como les comentaba, ¿no? Ya tenemos un paciente mayor, o sea, es un paciente realmente de edad avanzada. Es muy diferente tener un paciente joven a un paciente mayor. Ese paciente mayor, como pueden observar, la piel está más flácida, está más delgada, más deteriorada, a comparación de una persona que es más joven, o sea, no tiene mucho deterioro de la piel, ¿no? El deterioro cognitivo de nuestro paciente, el deterioro de la movilidad, son estos factores muy importantes para determinar lo que es la valoración al momento de lesiones por opresión. Otra parte muy importante que ya les comentaba es la evaluación periférica, ¿no? Acá podemos observar, miren, viene ya con cierta cianosis, estos deditos, el último dedo, y va progresando la cianosis, la hipoperfusión. Entonces esto va a ser un factor determinante que nuestro paciente va a ser un alto candidato a hacer una lesión por presión. Si ya viene en mal estado de higiene este paciente, también es un factor determinante para poder decir que es de alto riesgo de una lesión por presión. Cuando tenemos un paciente que está encamado mucho tiempo, permanece mucho tiempo inmóvil, tenemos lo que es las zonas de depresión, ¿no? Cuando está sentado, por ejemplo, las zonas de mayor presión son la zona de la cadera o la zona interglútea, ¿no? La zona sacra, las zonas escapulares, los codos y lo que es los muslos, la parte posterior. Igualmente escapulares, zona lumbar, zona sacra, talones, codos y la zona occipital, ¿no? Cuando está el paciente sentado. Y si está en decúbito lateral, vamos a tener igualmente, si está para el lateral derecho o lateral izquierdo, igualmente, ¿no? Zona del maleolo, la flexura de la pierna, muslo, el deltoides y la zona de las prejitas. Recordemos que nuestros pacientes están pronados. La mayoría ha hecho lesiones por presión, tal vez porque no hemos tomado las medidas de manera oportuna. Si ves un paciente con la piel íntegra y va a ser pronado, tratemos de usar los brazos, tratemos de usar protectores de piel como cálidos, por ejemplo, o el duoder delgado, se pone en la piel íntegra para que al momento de la pronación contenga un poco el peso y la presión y no se haga lesiones, ¿no?, en la piel. Y si por ejemplo lo ponemos en posición supino, vamos a tener las zonas también de alta lesiones por presión, la zona occipital, las escapulares, los codos, la zona sacra y los talones. Entonces, esos vienen a ser las zonas donde vamos a tener unas mayores lesiones por presión en nuestros pacientes. Cuando jalamos a nuestro paciente y es al momento que movilizamos, tenemos que evitar hacerlo con mucha fuerza o hacerlo de manera conjunta o en equipo. Debemos evitar, por ejemplo, la fricción, ¿no?, de la piel con la sábana, con la ropa, debemos evitar la fricción. El microclima, los pañales son generadores de humedad, entonces hay que evitar estas zonas húmedas porque también van a causar daño en la piel. Las zonas de cizalla, o sea, las zonas donde hay desniveles de piel, va a ser candidata a unas lesiones por presión. Y obviamente, por ejemplo, las zonas de prominencias óseas, los talones, los codos, las rodillas, la zona occipital, escapular, toda la zona de la columna, por el mismo peso y que contienen zonas óseas, va a ser unas lesiones por presión. Y hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Y ahí nuevamente tenemos lo que es la escala de Norton, donde nos va a evaluar el estado físico bueno, regular, malo, muy malo, y se va a asociar a nuestra zona de mayor lesión de presión, ¿no? Entendemos. Acá está la escala, ¿no? La escala de la evaluación de Norton. Bajo riesgo viene a ser de 16 a 20, riesgo medio de 16 a 14, riesgo alto de 14 a 12 y riesgo muy alto de 5 a 12. Ahí tenemos la escala que es importante valorar. ¿Qué puede ocurrir o qué nos ocurrió en la experiencia? El paciente viene transferido, delicado, por el apuro no pude valorar bien a mi paciente
Y a las 24 o 48 horas me doy cuenta que ya tenía una escala occipital, ¿no? Es una lesión por presión occipital, escapular, sacra, en talones. Entonces, ¿qué la familia puede decir? Mi paciente vino sin ninguna lesión, no tenía nada, su piel estaba íntegra, pero es un paciente anciano que vino deshidratado y yo no me di cuenta, entonces podríamos tener hasta problemas legales cuando nosotros no hacemos la valoración de nuestro paciente al momento del ingreso, no evaluamos la piel específicamente de nuestro paciente, ¿no? Lo bueno es que ya cuando determinamos que existe una lesión por presión, vamos a hablar de diagnósticos de enfermería ya establecidos, que son, por ejemplo, la etiqueta deterioro de integridad cutánea, deterioro de integridad tisular, y tenemos también lo que es nuestras intervenciones de enfermería, ¿no? Por ejemplo, la vigilancia de la piel constante, los cuidados del paciente encamado, o sea, los cambios posturales, ¿no? Manejo de presiones, uso, por ejemplo, de almohadas, el colchón neumático, de frazadas polares, de algún medio, ¿no? Los colchoncitos de gel, la prevención de lesiones por presión, los cambios de posición continua y cuidados de la piel, ¿no? O sea, el tratamiento con la hidratación de ácido, a través de ácido graso, ¿no? Y otro, por ejemplo, es si hemos hecho nuestra intervención y hemos aplicado nuestro diagnóstico de enfermería, vamos a tener como resultado la integridad tisular, piel y membrana mucosa íntegra. Eso es lo ideal que tengamos en nuestras unidades de cuidados intensivos, ¿no? Otra de las escalas también de prevención de riesgos es la escala de Dalton. La escala de Dalton es en los pacientes, por ejemplo, puedo tener a los pacientes que están en etapa de agitación, ansiedad, agitación, cuando también estamos evaluando lo que es la escala de RAS, o cuando estamos evaluando Glasgow, también pacientes que están confusos. Y ahí yo debo determinar, ¿este paciente tuvo caídas previas? Sí. ¿No tuvo caídas? Simplemente le pongo el puntaje de 0, ¿no? Usa medicamentos, tiene tranquilizantes, sedantes, diuréticos, hipotensores, antiparkinsonianos, antidepresivos u otro medicamento, le vamos a dar también un puntaje. ¿Cómo está su estado mental? ¿Está orientado? ¿Está confuso? Igualmente orientado, 0 y confuso, un valor de 1. Deambula de manera normal, vamos a poner un valor de 0. Deambula con ayuda, o sea, con muleta, con bastón, ¿no? Deambula de manera insegura, o sea, con apoyo de alguien, de una persona, también. No puede movilizarse, también se da el valor. ¿Tiene algún déficit sensorial o no tiene ningún déficit? Se va a dar el valor de 0. No ve bien, no escucha bien, o simplemente no puede movilizar las piernas, entonces le vamos a dar un valor de 1. Si esta sumatoria de puntajes nos da un valor mayor de 10, entonces nuestro paciente tiene alto riesgo de caída. Estas escalas nos ayudan bastante a nosotros protegernos como profesionales de enfermería, porque si no utilizamos una escala, por ejemplo, de sedación, de escala de Glasgow, escala de prevención de lesiones por presión, la escala de prevención de caídas, la familia en algún momento nos puede hacer un proceso legal y va a decir, no, mi familiar nunca se cayó en la casa, pero si hacemos una revisión o al momento que ingresa, preguntamos al paciente y el médico también lo documenta, ¿no? Paciente se cayó en el hogar. O paciente, ¿cuál es la medicación que tomaba? Tomaba furosemida, tomaba trazonal en la noche, tomaba captopril, entonces ya estamos viendo que este paciente tiene alto riesgo. Se moviliza con su bastoncito, igualmente estamos determinando que este paciente tiene alto riesgo de caída. No escucha bien, no ve bien o no se moviliza, igualmente estamos valorando los riesgos para evitarnos más adelante algún problema legal. Cuando vemos los resultados, por ejemplo, de 3 a más es alto riesgo de caída, de 1 a 2 es mediano riesgo de caída y de 0 a 1 es bajo riesgo de caída. Entonces los parámetros que evalúan son caídas previas, medicamentos, uso de medicamentos, déficits sensoriales, el estado mental de nuestro paciente y si deambula o no nuestro paciente. Para eso nos sirve la escala de Dalton para poder valorar. Ustedes también pueden utilizar la escala que les sea más conveniente en sus unidades. O sea, esto no es
una norma que yo les estoy comentando, ¿no? Pero bueno, es la que nosotros usamos, les propongo esta y ustedes pueden buscar una escala muy diferente. Esto es en el adulto. Por ejemplo, para los niños hay otra escala, para los lactantes también hay otra escala, pero esta es la escala que normalmente usamos en los adultos. Dentro entonces de nuestras hojas de monitoreo, la valoración de riesgo o la identificación de riesgos juega un papel muy importante. Cuando hemos evaluado lo que es la escala de Norton y de Dalton, vemos lo que es riesgo de caída, riesgo de lesiones por presión, y vamos a ver ahora los grados de dependencia, ¿no? Todos nuestros pacientes cuando ingresan a las unidades deben de tener lo ideales, ¿no? Porque hay contextos también muy difíciles que deben de venir con su brazalete de identificación. Si no viniera con el brazalete de identificación, yo tengo la historia clínica a la mano, entonces yo debo corroborar que realmente si se trata del señor Ramírez, tengo que preguntar, señor, ¿usted es el señor Juan Ramírez? Entonces sí, se va, ¿no? Entonces corrobora que realmente sí es el paciente. Y si trae su DNI, es mucho mejor. Estás tal vez obviando el brazalete, pero con su DNI estás corroborando y estás verificando su identidad de tu paciente, ¿no? Ya en las unidades de servicios de cuidados intensivos o también en las salas de generales o intermedios, tenemos los paneles donde ponemos nombre del paciente, número de historia o seguro. Ponemos los riesgos de lesiones por presión, los riesgos de caída, si tiene ya una lesión, ponemos sí y colocamos, por ejemplo, dónde está ubicada. Viene con brazalete, igual se marca y también vamos a evaluar lo que es el grado de dependencia de nuestro paciente. Cuando trabajamos en las unidades de cuidados intensivos, a veces nos quejamos porque nos están diciendo, no, tenemos muchos pacientes, 3 pacientes no podemos trabajar, 4 pacientes no podemos trabajar para una sola enfermera, o 5 pacientes no para una enfermera. Entonces, para eso debemos evaluar lo que es las escalas que evalúan relación de trabajo, enfermera y con número de pacientes. Una de las escalas que también nosotros utilizamos es la escala de PIS. Es una escala de clasificación de los pacientes críticos, dándole una puntuación de menor a mayor grado, dependiendo de lo complejo de los cuidados requeridos. En cada turno, o sea, en la mañana y en la noche, debería evaluarse la escala de PIS que sustenta nuestro trabajo de enfermería, ¿no? Para eso es importante. Vamos a ver, por ejemplo, cuando el paciente es de grado de dependencia 1, va a tener un puntaje PIS de menos 10, va a necesitar solamente observación, y una enfermera puede trabajar con 4 pacientes. En cuanto a la dependencia 2, el puntaje va a ser de 10 a 19, y necesita vigilancia activa, y una enfermera puede trabajar con 4 pacientes. Cuando se trata de grado de dependencia 3, va a requerir vigilancia intensiva y el puntaje de 20 a 39, y ahí requerimos que el trabajo de una enfermera 2 pacientes. Cuando es grado de dependencia 5, el puntaje es mayor de 40, necesita un cuidado terapéutico intensivo, y la relación de trabajo-enfermera sería una enfermera un paciente o 2 enfermeras un paciente cuando se trata, por ejemplo, de los trasplantes, que sea cardíaco, hepático, renal, creo que solamente dentro de las 24 horas. Entonces se necesita clasificar el grado de dependencia del paciente según lo que es el puntaje PIS hallado, ¿no? Este puntaje PIS evalúa también varios ítems o varios parámetros. Supongamos, ¿no? Vamos a poner que este paciente necesita vigilancia de signos vitales a horario, registro regular y cálculo del balance hídrico, le voy a poner un puntaje de 5. Necesita todos los exámenes laboratorios que tomamos, va a ser un puntaje de 1. Y así yo debo ir sumando cada uno de ellos. No es que simplemente de estas actividades básicas voy a marcar un 5, no. Tiene que ser todo lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, ponemos medicación única, intravenosa, intramuscular, subcutánea, oral o por sonda nasogástrica, es el puntaje de 2. Medicación intravenosa múltiple, más de un medicamento, dosis únicas o infusiones, los pacientes con midazolam,
está con fentanilo, está con becurón, está con noradrena, está con hidratación, le da un puntaje de 3. Cambios rutinarios de ropa, o sea, la movilización y la prevención de lesiones por presión, le da un puntaje de 1. Cambios frecuentes de ropa, al menos una vez por turno, o cuidado de las heridas, también le da un puntaje de 1. Cuidado del drenaje, miren, su paciente tiene todos estos parámetros. ¿Cuántos tenemos? 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16 puntos simplemente en actividades básicas que estamos dando a este paciente. Si se trata de un apoyo ventilatorio, se está con ventilación mecánica, cualquier forma de ventilación mecánica, con o sin PIP, con o sin relajante muscular, quizá, o puede estar también en respiración espontánea, o sea, en modo CPAP, le da un puntaje de 5. Apoyo ventilatorio suplementario, respiración espontánea a través de una cánula endotraqueal sin PIP, oxígeno suplementario por cualquier método, o sea, está con simplemente oxígeno simple, también le da un puntaje. Cuidado de la vía aérea artificial, cánula traqueal o cánula de traqueostomía, también le da un puntaje. Tratamiento para mejorar la función pulmonar, fisioterapia torácica, inspirometría, inhaloterapia o succión, tenemos lo que es todo este puntaje. Acá sumamos 7, 8, tenemos 9 puntos en lo que es el apoyo ventilatorio. Paciente en ventilación mecánica, pero si estoy haciendo cuidado de la vía aérea, más estoy aplicando sus inhaladores, tengo 5, 6, 7. Más 16, tengo 23 de puntaje hasta ahí. Apoyo cardiovascular. Está usando noradrena. Tiene un puntaje de 3. Tiene noradrena más dobutamina. Tiene un puntaje de 4. El reemplazo intravenoso de grandes pérdidas hídricas, administración de líquidos independientes del tipo de solución administrada. Vamos a tener lo que es la administración, perdón, el puntaje de 4, ¿no? Tiene catéter arterial periférico, una vigilancia de aurícula izquierda, o sea, tiene un catéter de medición de gasto arterial, tiene catéter venoso central, tiene reanimación cardiopulmonar, técnica de la función de sustitución de la función renal, está en hemodiálisis, medición del gasto urinario, o sea, yo que constantemente estoy controlando la diuresis, estoy poniendo diuréticos, ya sea en infusión o simplemente bolos, todo esto nos va a dar un puntaje. Y así vamos sumando el PIB y vamos sustentando nuestro trabajo de enfermería. Estamos haciendo la evaluación cardiovascular, la evaluación renal, y en cuanto a la parte neurológica, la medición de la presión intracraneal. Todos estos parámetros nos van a dar un puntaje posiblemente mayor de 40 y va a ser un salto que tenemos que trabajar una enfermera o un paciente, ¿no? En cuanto a la parte metabólica, tratamiento, dice, de la acidosis o alcalosis metabólica, tiene nutrición parenteral, tiene nutrición enteral, también le da un puntaje. Intervenciones específicas, como tenemos, por ejemplo, la intubación nasogástrica u orofacial, introducción de marcapaso, han hecho cardioversión, cirugía de emergencia, igualmente nos han contado. Intervenciones específicas múltiples en la UCI, más de una de las descritas arriba, o sea, un paciente que le pusieron marcapaso y también le han cardiovertido y también va a entrar a la sala de operaciones, le dan puntaje de 5, ¿no? Otras intervenciones fuera de UCI, pues si el paciente va a radiología intervencionista para colocar un filtro de Dimetaba, va a tomografía, va a resonancia, entonces a eso también se añade todo lo que es el puntaje en el momento que estamos evaluando PIS, ¿no? Por ejemplo, sonda nasogástrica, dice PIS y presión positiva final de la inspiración, también es un puntaje más en nuestros pacientes. Para eso nos sirve a nosotros el PIS. Voy a regresar para cerrar la primera parte. Entonces, sumados, voy a sumar mi PIS, me va a salir mayor de 40, entonces voy a tener un monitoreo intensivo de nuestros pacientes y requerimos que una enfermera trabaje con un paciente, o requerimos tal vez que 2 enfermeras trabajen con un paciente. Dentro de nuestra realidad es muy difícil, porque en mi servicio a veces nunca lo hemos logrado, ¿no? Pero sí que puedo tener vigilancia intensiva, sí, y puedo sustentar que este paciente tiene todos estos puntajes, tiene la valoración de PIS mayor de 39, en 39 exacto, vamos a poner en 39 exacto,
mire jefa, nosotros necesitamos que realmente nuestro trabajo sea bueno, de calidad, y requerimos que realmente, según estos puntajes TIS que hemos evaluado, que estamos sustentando, que para que también usted pida personal, trabajemos una enfermera con 2 pacientes. Ahí se puede sustentar lo que es el puntaje TIS, ¿no? A ver, vamos a ver, hay unas preguntas en el chat. Para eso es importante que nosotros conozcamos y sepamos lo que es el puntaje TIS, ¿no? A ver. Cuando se da alimentación a rellenar, sí, tiene que ser con... Sí, sí. La mayoría del uso de la dieta integral tiene que ser, sí, con con bombas infusoras. Sí, se tiene que ser con bomba infusora la administración de la dieta. Antes, pues, se daba por bolos, ¿no? Se podía pasar así, pero teníamos muchos problemas de vómitos, regurgitación, distensión. Pero específicamente los cuidados, por ejemplo, en zona nasoyayunal es pasar agua cada 2 o 4 horas, más o menos 40 centímetros de agua, porque se puede obstruir la sonda dependiendo del tipo de dieta. Y ahí sí puedes pasar la dieta en 24 horas, porque como está en yayuno, no necesitamos que haya reposo gástrico, y puede pasar la dieta en infusión continua durante 24 horas. Ángela, que hacías esta pregunta, ¿no? O sea, la idea es no pasar bolos. Los bolos tienen que ser solamente de agua para que permeabilices o tengas la certeza de que tu sonda está libre o permeable, ¿no? Puedes pasar la medicación y también tienes que lavar con 40 centímetros más o menos de agua, porque si no se te va impregnando esa sonda, se te va dañando la parte interna y en algún momento se te va a obstruir. Pero sí es necesario que pase la dieta por bomba infusora y se programa en 24 horas. Aparte, en la hoja de monitoreo, lo ideal es programar que cada 4 horas hay que pasar entre 20 a 40 centímetros de agua para esa agua hervida, ni siquiera es agua destilada, sino agua hervida para que no se te obstruya la sonda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, colegas? Muy bien, vamos a hacer una pausa de 10 minutos, de las 5:14. Nos vamos a volver a reunir para hacer lo que es la anticoagulación y también la administración del protocolo de infusión de insulina. ¿Ya? Tenemos una pausa, entonces hasta